Gracias, Paula. Va a ser el primer tema que vamos a tratar, la inflación. Un dato muy preocupante, el que se conoció ayer, que es un dato oficial de parte del INDEC, el crecimiento de la canasta alimentaria, el 9% en un mes. Tengamos en cuenta que hoy la canasta alimentaria, es decir, la que mide la indigencia, está en más de 37.000 pesos y el salario mínimo vital y móvil está en 33.000, 4.000 pesos por debajo de la canasta que mide la indigencia, ni a hablar de la canasta de la pobreza que ya roza los 84.000 pesos. Para analizar estos datos y qué puede aportar el gobierno, qué puede hacer el gobierno en términos de lucha contra la inflación, estamos en comunicación telefónica con Gisela Beritier, economista. ¿Qué tal, Gisela? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, Gisela, primero la cuestión cotidiana de la gente, ¿no? Esta aceleración de la inflación, estos datos de un 9% de crecimiento de la canasta alimentaria tan preocupante, ¿no? Que pronostica una caída en la pobreza de más gente a un ritmo más rápido. Y hoy el gobierno que va a anunciar medidas, ¿tiene herramientas para que haya resultados en el corto plazo, Gisela? Realmente, bueno, tenemos que ver qué va a decir esos anuncios, ¿no? Vemos que, bueno, que la inflación siempre ha sido un problema muy difícil, pero en los últimos tiempos está más acelerada por un tema también que tiene que ver con el tema de la desregulación o en realidad el tema de los subsidios que ya van a tener que a los subsidios a las tarifas que dejan de ser, el tema del aumento de los combustibles, pero a su vez también, bueno, todo este tema del conflicto entre Ucrania y Rusia que ejerce presión sobre el precio de los alimentos a nivel local. Por un lado, porque justamente tiene que ver con una mayor, con el ajuste de las tarifas energéticas que impacta también sobre los precios también, y luego también, bueno, por el otro lado, porque los precios internacionales de los alimentos están a un nivel muy alto producto de este conflicto, ¿no? Entonces vemos motores que hacia futuro encima tenemos una proyección de aumentos de las prepagas, de la educación, de la indumentaria, y impactando aún más en carnes y combustibles, con lo cual todo este escenario implica que la inflación, lejos de desacelerarse, muestra que se va a acelerar, ¿no? En ese contexto, bueno, vimos que el presidente dijo que va a haber guerra contra la inflación, y así, cuando uno dice, es una declaración muy fuerte, guerra, ¿no? Entonces, si uno implica, o sea, si vamos a la definición concreta de la palabra, guerra es guerra, o sea, hay que ir con toda la batalla que hay, que uno tiene, ¿no? Y con respecto a eso, el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional y que fue aprobado anoche por el Senado, el eje central no es la desinflación, sino que habla de una desinflación gradual, lejos de la guerra esta, ¿no? Y justamente teniendo en cuenta ciertas cotas de 38 a 48 para este año, un poco más bajo también, y hasta con 10 puntos de diferencia, que es muchísimo, ¿no? Entonces tenemos que ver qué es lo que va a decir, porque la verdad que si es guerra, Marco, y tiene que haber una política de shock, donde en realidad en esa política de shock haya medidas de política económica en cuanto a fiscal, o sea, medidas fiscales y medidas monetarias duras, que hagan que esta desinflación también baje de golpe, como lo fue ya en la convertibilidad cuando veníamos de la hiperinflación, ¿no? Entonces realmente ahí se genera una duda tremenda con las medidas que vaya a anunciar, porque si va a ser un simple control de precios, no va a funcionar, ¿no? Claro, Gisela, lo que se ha conocido hasta ahora, por lo menos como versiones, no hablan casi de medidas monetarias o fiscales, ¿no? Sino más de lo mismo en el sentido de controles de precios, precios cuidados que al interior llegan muy poco, alguna suba de retenciones, pero lo fiscal y monetario, sí, el Banco Central está analizando una suba de tasas, ¿no? Para cumplir esa parte del acuerdo con el Fondo Monetario, pero vos decís que es indispensable una política de shock en lo monetario y lo fiscal si es que se intenta tener un plan serio para contener los precios. Una medida de guerra contra la inflación implica integralmente, ¿no? Es decir, atacar todas las causas que hacen a la inflación. Y acá cuando hablamos de todas las causas, los más ortodoxos dirán, bueno, no emisión monetaria, aumento de tasas de inflación y reducción del déficit fiscal. Los más heterodoxos dirán
atacar todo lo que tenga que ver con los monopolios y los estrangulamientos. Y allí, bueno, la verdad es que en el medio, en realidad, no se puede atacar con una sola medida o la otra. Sí tiene que haber un gran, digamos, un abordaje de estas políticas fiscales, monetarias y de ingresos a nivel integral y que todo acompañe. Allí hay que ver, por ejemplo, discusiones como el hecho de, bueno, qué va a pasar con los gremios y las paritarias, ¿no? Que es una gran duda con respecto a cómo se van a manejar. Entonces, si vamos a hacer en realidad una política gradual de desinflación, uno puede ir manejando como las distintas medidas descoordinadamente, pero en un plan de guerra todas las medidas tienen que ir en la misma dirección, ¿no? Y eso es lo que, en definitiva, tenemos que ver, porque allí entraría en colisión, primero, el acuerdo que se está firmando ahora con el fondo, en donde hay una desinflación gradual, una reducción del déficit gradual, una política de ingresos que también en donde los gremios, si bien se utilizaría las pautas salariales como un ancla contra los precios, pero tampoco el ajuste iría por debajo de la inflación, pero tampoco es que sería menor. Es decir que, bueno, se generan muchas dudas porque sería, o sea, si vamos a aplicar una guerra contra la inflación, es totalmente contrario al rumbo que se firmó con el Fondo Monetario, ¿no? Gisela, hay un aspecto que no es menor. Veíamos el otro día cuando el presidente de la Nación habló y dijo lo de la guerra contra la inflación, generó más burla, más incredulidad que expectativa. También está bastante golpeado el equipo económico en términos de credibilidad. Es importante, ¿puede atacar un gobierno con tan bajos índices de credibilidad, por lo menos en el aspecto económico? ¿Puede llevar adelante un plan integral de ataque a la inflación como el que mencionabas? Sí, a ver, sí, la credibilidad es muy importante para ver un tema de expectativas. En definitiva, en realidad, la credibilidad tiene sentido en que cuanto más se crea, más rápido se acomodan las expectativas y más fácil es de parar la inflación, porque la inflación tiene un gran componente inercial. Es decir que independientemente, digamos, de cómo se apliquen las medidas que se tienen que aplicar, el tema de credibilidad o no tiene que ver con la rapidez con que se ajusten esas expectativas. En definitiva, si hay una coherencia y permanencia de las medidas que se apliquen, esas expectativas tarde o temprano se acomodan. Usualmente lo que se estima es que las medidas tienen en los estudios económicos y demás, tienen un promedio de 6 meses en observarse hasta que empiece a haber una desinflación. Pero bueno, todo esto tiene que ser acompañado con una política muy coherente en todo sentido, porque la importancia acá es que las expectativas se vayan acomodando. Es decir, por ejemplo, la persona que el kiosquero que tiene que poner el precio de una coca, tener la confianza de que esa coca dentro del mes que viene no va a venir con un precio mayor y por lo tanto si yo la vendo hoy a un precio no la remarco porque sé que el mes que viene voy a tener la plata para reponerla. Si no se ve eso, entonces el kiosquero hoy va a remarcar la coca porque sabe que necesita la plata para reponerla el mes que viene. Entonces, esas cuestiones justamente tienen que ver con el hecho de decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el plan coherente y qué permanencia va a tener el tiempo para poder hacer que las expectativas se ajusten lo más rápido posible, ¿no? Gisela, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. No, muchas gracias a ustedes. Espero que tengan lindo fin de semana. Ha sido un gusto, igualmente. Gisela Beritier, analista económica, licenciada en Economía. Bueno, la expectativa está planteada, ¿no? ¿Qué va a anunciar hoy el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en esto que definió él mismo como una guerra contra la inflación? Lo que se ha conocido hasta ahora, o por lo menos lo que ha trascendido, ha sido que las medidas van a ir en el mismo sentido de lo que viene haciendo el gobierno hasta ahora, con algunos retoques en retenciones, una ampliación de precios cuidados, una creación de fideicomisos para tratar de contener los precios de los productos frescos, frutas y verduras. Hay que ver si tiene alguna otra medida que no se haya conocido y que pueda generar un impacto que vaya más allá de estas herramientas que hasta ahora se han probado y han dado escaso resultado en cuanto a contener la inflación.